En este trabajo se presentarán y se analizarán de manera general los principales sexenios de los presidentes que han estado surgiendo en México desde 1982 a 2018. En este periodo de tiempo se vivió importantes transformaciones económicas, políticas y sociales que marcaron la historia del país. Por eso se presentarán quiénes fueron esos presidentes, cómo fue su economía durante su gobierno, así como sus aspectos educativos, políticos y reflexionar sobre los aciertos y errores que se fueron cometiendo para así poder tener un pensamiento más crítico al momento de pensar en esos presidentes. Los presidentes que se presentarán son Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Cada presidente tuvo sus retos desde crisis económicas hasta problemas de violencia, seguridad y corrupción. Así podemos profundizarnos y conocer con más claridad cómo se ha ido tomando el rumbo de nuestro país en las últimas décadas. Al estudiar nuestra historia, podemos comprender por qué algunas decisiones, las cuales se fueron firmando en el pasado, siguen teniendo poder en nuestra actualidad, resaltando sus características importantes y cómo influyó en el desarrollo de nuestro país. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988. Miguel de la Madrid Hurtado fue un postulado como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional llamada PRI en el año de 1981. Resultó ganador de los cómicos el 4 de julio de 1982. Asumió el cargo de la presidencia el 1 de diciembre del mismo año y su mandato se extendió hasta 1988. Aspecto económico. Miguel de la Madrid tomó el poder cuando nuestro país atravesaba una de las épocas más difíciles. La causa era simple: su antecesor José López Portillo nacionalizó la banca de 3 meses antes de que finalizara su sexenio. Además, los dos últimos sexenios habían sido gastos excesivos. La Madrid formó su gabinete con un funcionario que contaba con un nuevo perfil de estudios, realizando en el extranjero, a quienes le llamó tecnócratas, en universidades como Yale, Yale, Harvard, Massachusetts, por mencionar algunas. Miguel de la Madrid era partidario del nuevo modelo económico propuesto como solución en crisis de deuda, que se estableció por Tercer Mundo, provocando, por ejemplo, en América Latina entre 1979 y 90, casi todas las naciones hubieran criado rumbo buenos a la crisis para tratar de solucionar esta situación. De la Madrid decidió reconocer el Plan Global de Desarrollo, bajo la cual desarrolló el gobierno de López Portillo, desestableciendo su nivel constitucional a un sistema de planeación democrática. Durante su administración, el número de parestales se redujo a 1.155 a 413 antes de la severa crisis económica. Se establecieron pactos de crecimiento económico en los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsistía de parte de los precios de los productos básicos. Los productos distribuidores comprendían nuevos aumentos. El 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo un 50% de su volumen de capital. El hecho sucedió de manera simultánea en el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, y solo pudo ser detenido con la entrada en las operaciones de compra de nacionalidad financiera. El ingreso de México al GATT. En enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logró ser admitido en el GATT, siendo el punto más fuerte de la administración de Miguel de la Madrid. El GATT es un acuerdo multilateral creado en la Conferencia de La Habana en 1947, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y un considerado como el precursor de la Organización Mundial del Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, mismo que incluía la reducción de aranceles y otras barreras de comercio internacional. Al firmar el acuerdo, México se comprometió a consolidar sus derechos de aduana un tipo máximo de 50%. En el caso de muchas importaciones se aplicarían aranceles más bajos. También se contemplaba el reconocimiento de carácter prioritario de México. Otorgó el sector agrícola y el derecho a continuar aplicando su Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales y regionales que el derivan. El aspecto político. Durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, las presiones internas trajeron consigo efectos negativos de la política económica. De esta manera se presentó la inconformidad de tres sectores sociopolíticos hacia las medidas de austeridad. Además, eran cada vez más marcados los grupos de inconformados, destacando principalmente el movimiento obrero y campesino, quienes estaban inconformes con la política salarial, las organizaciones y partidos de izquierda, los cuales afectuaban además político-económico, y la organización y partidos de derecha, quienes buscaban el incremento de la actividad política de las clases medias y de la Iglesia Católica. Y por último tenemos los sucesos trágicos, las cuales tengo puesto de lo más trágico que hubo desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Entre uno de ellos fue la inflación, que subió un promedio de 100% al cada año. El empleo informal creció un 20% entre 1983 y 1985. Y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales. Asimismo, el crecimiento del PIB tuvo antibajos y disminuyó el poder adquisitivo. Ese es uno de los sucesos trágicos. Ya el otro de los trágicos, las cuales tuvo que ver con la educación, fue la muerte de Reyes Heroles, que fue sustituido por Miguel González Avelar, quien ocuparía el cargo hasta el fin del sexenio. El nuevo secretario guió con revolución educativa haciéndole pequeñas modificaciones, pero nada más alejado que lo que hizo nuestro amigo Reyes Heroles. Buenos días, mi nombre es Román Soberanis y yo les voy a hablar acerca de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1988, en medio de una fuerte polémica debido a las acusaciones de fraude electoral tras la llamada caída del sistema. Su gobierno marcó un giro hacia el modelo neoliberal con políticas orientadas a modernizar el aparato estatal, combatir la corrupción y aumentar la eficiencia administrativa. En el ámbito político, Salinas integró un gabinete compuesto por tecnócratas formados en el extranjero con Ernesto Zedillo, Luis Donaldo Colosio y Jaime Serra Puche. Impulsó reformas constitucionales importantes en los artículos 3, 5, 27, 31, 82 y 130. Uno de sus principales programas fue el Programa Nacional de Solidaridad, o PRONASOL, enfocado en combatir la pobreza mediante obras sociales e infraestructuras básicas en comunidades marginadas. También se creó la Comisión Ejecutiva de Negación y Construcción de Acuerdos para impulsar el diálogo político. Económicamente hablando, su administración consolidó el modelo neoliberal, continuando con la planeación económica indicativa y promoviendo la apertura comercial. Salinas renegoció la deuda externa bajo condiciones del Banco Interamericano de Desarrollo y privatizó muchas empresas paraestatales, lo que generó críticas por la falta de transparencia en los procesos. También lanzó el programa Procampo para apoyar el sector agrícola. En materia educativa, fortaleció la relación entre la SEP y la ANUYES, promoviendo la creación de nuevas instituciones y la expansión de la educación abierta. Se construyeron y rehabilitaron miles de escuelas, hospitales y caminos rurales, además de introducir servicios básicos en comunidades marginadas. El sexenio estuvo marcado por diversos hechos trágicos, como por ejemplo en 1989 murió en un accidente el ex candidato presidente Manuel Claudia. En 1993 fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, presuntamente confundido con un narcotraficante. En 1994 el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, en un crimen rodeado de deudas y teorías de conspiración. Ese mismo año también fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu,
cuñado de Salinas y figura destacada del PRI. Poco después, en 1995, el hermano del expresidente Raúl Salinas de Gortari fue arrestado por diversos delitos, incluyendo el presunto involucramiento en el asesinato de Ruiz Maceo. Cedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. Ernesto Cedillo fue un estudiante destacado que estudió en Inglaterra y obtuvo la maestría y doctorado en Yale, Estados Unidos. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, donde creó el fideicomiso Ficorca para salvar empresas durante una crisis financiera en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Fue secretario de Programación y Presupuesto, ayudando a reducir la inflación, y luego secretario de Educación, donde devolvió el control educativo y los estados en 1993. Dejó ese cargo para dirigir la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Aspectos políticos. Ernesto Cedillo firmó en 1995 el Pacto de Compromiso para el Acuerdo Político Nacional con el partido de oposición y otorgó autonomía al IFE para asegurar elecciones limpias. En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Su gobierno enfrentó una grave crisis económica, con altas deudas, inflación, desempleo, corrupción y conflictos armados, como los casos de Aguas Blancas y Acteal. Aplicó programas sociales como Procampo, apoyos directos al campo, produce, capitalización, reconversión productiva y cuidado de los recursos naturales. Progresa, apoyos en la salud, educación, alimentación y efectivo a madres, beneficio a más de 2 millones de familias pobres. Aspecto económico. Pocos días de asumir la presidencia en 1994, Cedillo enfrentó una grave crisis. Las reservas en dólares estaban agotadas, por lo que devaluó el peso un 15%, lo que provocó el efectivo tequila, una fuga masiva de capitales y crisis internacional. Para enfrentarla, el Fondo Monetario Internacional EMI otorgó a México un préstamo de 51.000 millones de dólares, condicionando a un plan de austeridad, aumentando de impuestos, contención de salarios y pagos de 7.000 millones anuales a Estados Unidos. La huelga de la UNAM en 1999. En abril de 1999, la UNAM inició la huelga más larga de la historia, debido a la aprobación unilateral de una reforma de ingresos y pagos por el rector, Francisco José Barnes de Castro. Tras 10 meses de paro, el rector renunció y fue reemplazado por Juan Ramón de la Fuente, quien canceló la reforma. En febrero de 2000, la Policía Federal Preventiva PFP recuperó Ciudad Universitaria de Aguas Blancas y Azteal. En junio de 1995, en Aguas Blancas, Guerrero, un ataque contra campesinos causó varias muertes, por lo que el gobierno de Rubén Figueroa fue responsabilizado y renunció. En 1996 surgió en Guerrero el Ejército Popular Revolucionario, EPR, y otros grupos militares clandestinos. En diciembre de 1997, en Azteal, 45 indígenas vinculados al EZLN fueron asesinados por paramilitares. El Favora. Durante el sexenio de Cedillo, el Favora fue un sustituto por el IPAF, que acumuló una deuda millonaria. La inflación aumentó considerablemente.
El desempleo llegó al 43% y la pobreza extrema afectó a 40 millones de personas. Subieron los precios de bienes básicos afectando a las familias. Bancos mexicanos fueron adquiridos por grupos extranjeros y se firmaron acuerdos económicos internacionales. Sin embargo, Cedillo dejó una herencia económica con déficits, bajo crecimientos y un campo olvidado. Aspecto social. Durante el sexenio, el 40% de la población vivía en pobreza y el 25% en pobreza extrema. En 1995, Cedillo ordenó cercar la selva Locandona para capturar al subcomandante Marcos, revelando su identidad como Rafael Sebastián Guillén, pero suspendió la operación tras protestas. En 1996 se firmó los Acuerdos de San Andrés para reconocer derechos indígenas que Cedillo rechazó por proponer autonomía. En 1995 ocurrió la masacre de Aguas Blancas, donde campesinos fueron asesinados y el gobernador Rubén Figueroa renunció. En 1996 surgió el Ejército Popular Revolucionario, EPR, y otros grupos clandestinos. Vicente Fox de Sada, 2000 al 2006. Aspecto político. Estuvo en la presidencia desde el 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Durante el sexenio de Vicente Fox de Sada existió un verdadero equilibrio, en donde los poderes de la República ocasionaron grandes reformas en las cuales eran exigidas por sociedades mexicanas. Su gobierno se caracteriza por enfrentar poderes contra partidos opositores. Fox implementó oportunidades en el cual su objetivo principal era atender a las familias rurales, urbanas y aspectos de educación, salud, nutrición e ingresos. Se promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar los impuestos de valor agregado del consumo de los alimentos, medicinas y colegiaturas de las escuelas privadas, pero fue rechazada. Las relaciones con Estados Unidos se vieron deterioradas a un punto no antes visto. En los aspectos económicos podemos ver que durante el gobierno no estalló ninguna crisis económica seccional debido a que había un debido hecho o un blindaje financiero, pero las finanzas del país estaban desequilibradas. Fox tomó un país con 4.7 millones de mexicanos de pobreza extrema, entre ellos 22 millones de indigentes debido a la falta de empleos y varios jóvenes de 15 a 19 años sin acceso a la escuela. En aspecto económico, el salario mínimo en 2002 tuvo un aumento de 2 pesos diarios y fluctuó entre 42.15 y 48.30 y el PIB fue de 0.3%. Para el 2006 se logró un acuerdo libre de comercio con Japón, el cual no fue nada fácil y se tardó mucho en negociar. Un aspecto educativo durante la administración de la educación pública continuó por las situaciones difíciles debido a que el presupuesto federal fue recortado. Fue durante el mes de octubre del 2001 que se hizo un anuncio a las universidades públicas que estaban en quiebra, pues sus pasivos eran de 150 millones de pesos. Uno de estos aspectos, también la Secretaría de Educación Pública dio a conocer cifras sobre la escolaridad en el país. De 9 alumnos que terminaban la primaria, solamente 5 ingresaban al bachiller y el 2 al nivel superior. Se anunció que a partir de 2004 la educación preescolar sería obligatorio y que el Estado se encargaría de impartirla. Que a partir del 2008 los 3 años de escolar serían obligatorios. Se implementarían políticas sociales como becas a estudiantes de escasos recursos de primaria, secundaria y preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. Uno de los programas aplicados fue Contigo, fue un programa de desarrollo social que buscaba combatir la pobreza mejorando la salud y educación y vivienda. El Seguro Popular, el cual era un sistema de salud pública para personas en acceso a instituciones como el IMSS o el IMSSTE y oportunidades, fue apoyo económico a familiares pobres a cambio de que sus hijos asistieran a la escuela y acudieran a consultas médicas. Sus sucesos destacados fue que aumentó las relaciones internas, especialmente con Estados Unidos. Se intentó hacer una reforma migratoria
con Estados Unidos, pero lamentablemente no se concretó. Hubo un fortalecimiento en las instituciones autónomas como el IFE y hoy se conoce como el INE. Sucesos tristes que hubo fueron una de las represiones policíacas en Salvador, Atenco, en Estado de México, que dejó muertos y heridos y denuncias de abuso, ya que solo se querían construir un aeropuerto y necesitaban 4.550 hectáreas que eran de los ejidatarios. Se aumentó el número de migrantes mexicanos que murieron e intentaron cruzar hacia Estados Unidos. Enrique Peña Nieto tuvo un periodo de gobierno desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Algunos de los programas aplicados durante su gestión fueron Cruzada Nacional contra el Hambre, Pacto por México, Programa de Infraestructura, Reforma Energética, Reforma Financiera, Reforma en Telecomunicaciones, Reforma Hacendaria, Reforma Educativa. Algunos de los aspectos económicos que tuvo su gobierno son la implementación de reformas estructurales para impulsar el crecimiento económico, la apertura del sector energético a la inversión privada, el fortalecimiento del sector financiero y la implementación de políticas para promover la competencia económica. En el aspecto político estuvo la firma del Pacto por México con los principales partidos políticos, la implementación de reformas políticas y electorales, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. En el aspecto educativo tenemos la implementación de la reforma educativa, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el fortalecimiento de la educación básica y media superior. Los sucesos destacados durante su gestión fueron la implementación de la reforma energética, la firma del Pacto por México, el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Y algunos de los sucesos trágicos está la desaparición forzada de Iguala, el incremento de violencia y la inseguridad en el país y la crisis migratoria en la frontera sur de México. Al estudiar a los presidentes de México, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, aprendemos sobre los cambios políticos y económicos que han influido en nuestro país. Cada presidente enfrentó retos distintos. Carlos Salinas de Gortari impulsó el Tratado de Libre Comercio, lo que transformó la economía. Ernesto Zedillo nos enseñó sobre la importancia de la estabilidad económica, mientras que Vicente Fox y Felipe Calderón abordaron temas como la democracia y el narcotráfico. Esas lecciones son útiles en nuestra vida tanto diaria como académica, ya que nos pueden servir al momento de discutir temas de la política, ya que pues los podemos utilizar como ejemplos para respaldar nuestras opiniones, además de que también nos puede servir para tomar decisiones en nuestros estudios de economía, ya que nos ayuda a analizar mejor los problemas actuales que enfrenta México. En resumen, conocer a estos líderes no solo nos ayuda a entender la historia del país, sino que también nos proporciona herramientas para participar activamente en nuestro entorno, tanto social como académico.